Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones. Yo soy Patricia Pardo y esta noche les auguro una gran conversación. Mi invitado de hoy pues es referente del teatro, del cine, de la televisión, es dramaturgo, es actor, es escritor, es profesor. Lleva más de 30 años forjando un camino que lo ha hecho reconocido como uno de los mejores artistas nacionales. Hoy en día le apuesta al teatro. Él es Fabio Rubiano en Confesiones. Ahí está Fabio con nosotros. Fabio, bienvenidísimo a Confesiones. Muchas gracias. Qué bonita presentación. ¿Sí le gustó? Sí, sí. Usted, muchos de verdad hemos crecido junto a usted, que también ha crecido en la televisión, viéndolo en el teatro, en el cine, pero sabemos que comenzó muy jovencito. ¿Siente hoy en día que es ese actor que siempre quiso ser? Todos comenzamos queriendo ser grandes actores, ¿no? Todos comenzamos, lo que pasa es que los caminos se derivan. No creo que haya sido el actor que ha querido ser porque el camino se cambió y me volví más dramaturgo. Digamos que esa es mi profesión, es el eje de mi profesión, la dramaturgia, y las clases que doy de dramaturgia tanto o de actuación y dirección siempre tienden a la dramaturgia, a poder contar bien y a que exista drama. Siempre tiene que existir drama, si no, se nos aburren. Sí, pero digamos que esa herramienta le ha funcionado de ser dramaturgo. ¿El hecho de ser actor le ha aportado o al actor le aporta la dramaturgia? Claro, no, es combinado, pero haber sido actor fue importante. Es como el director técnico que fue futbolista. Sí, conoce muy bien cómo se manejan los camerinos, cómo se mueve el equipo adentro. Entonces uno siendo actor sabe qué es lo que le pasa a alguien cuando está en el escenario, las inseguridades con las que uno sube, los dolores, los miedos, las ventajas. Sí, porque mucha gente cree que es como cuando uno hace radio. Yo hago radio, entonces la gente cree que es abra el micrófono y hable. No, se prenda el micrófono, dice al aire y usted empieza a hablar. No es tan sencillo ni es tan fácil como eso. ¿Cuál es el miedo con el que más tiene que combatir un actor que se va a subir a un escenario o que está en una puesta en escena en televisión o en cine? Hay varias etapas. Que empieza desde el casting. O sea, el casting es el infierno. Yo no creo que alguien diga me fue muy bien en el casting, uno siempre se siente fatal. Sí, los castings son, sí, igual hay excepciones, hay gente súper segura que llega a los castings súper segura, pero un casting es, me van a examinar a partir de algo que puede ser improvisado, preparado, generalmente es improvisado porque lo que uno prepara no le sirve al director o al jefe de casting, entonces ya ahí empiezan las inseguridades porque entra uno a un terreno donde no está suficientemente preparado. Si uno como actor siempre quiere llegar con todo ensayado. A mí me interesa eso, pues las excepciones son el impro y eso. Está ya el otro lado, que es cuando uno está el día anterior al estreno, que siempre es la pesadilla del actor o de la actriz, que eso nos ha pasado mucho, es que uno se sueña que entra al escenario a otra obra o que no se sabe la letra. ¿Que se le olvidó? Sí, o que se olvidó, o que queda en blanco. El blanco es el vacío absoluto. El blanco es cuando no existe nada, no hay ningún sentido que funcione. ¿Cuál es el pecado más recurrente, más frecuente en un actor? ¿El pecado? No sé, hay tantos. Nómbreme varios. El pecado de un actor, por ejemplo, enamorarse de la letra, enamorarse, digamos, querer que su personaje sea más importante que la obra, por ejemplo.
El ego. ¿El ego? El ego, sí, pero pues somos personas que nos subimos a un escenario a que nos vean y a que nos oigan, pues eso, o sea, el ego, el que lo niegue, sí, uno está en función del arte, en una función artística, en una función estética, uno quiere divertir, pero sí hay algo, es ser visto, el hecho de ser visto sí es innegable. Ahí hay un pequeño pecado que es también atractivo, agradable. ¿Quién no quiere ser reconocido? Uno, ¿qué quiere? Desde niño uno quiere ser reconocido por sus papás. Mire, me paré de cabeza, sí, se me cayó un diente, me salió un pelo. Sí, uno siempre quiere ser reconocido y eso, uno es niño toda la vida. Lo digo porque a veces cuando uno es dramaturgo dice, por el bien de la obra tengo que quitarle su monólogo. Entonces eso duele muchísimo. Yo digo, sé que le va a doler, a mí también me dolería, pero cuando uno se enamora tanto de los textos, si le parecen muy lindos, esos no sirven. Y en esos casos, por ejemplo, quita el monólogo, ¿por qué? ¿Porque se cae la obra o porque realmente es más el personaje que el texto o por qué? Una obra siempre tiene que ir en una progresión dramática. Quiero decir que haya atención, que la historia vaya aumentando y que la tensión vaya creciendo y que la información no se repita. Entonces puede haber un monólogo súper poético, súper bonito, pero que no está dando información, no está haciendo crecer la acción, no está desarrollando el relato. Entonces lo lamento, es divino, pero no sirve. Esa oda que usted le hizo a las plantas, a los venados y a los coliflores o al campo, no nos sirvió. Sí, o ese lamento tan bien estructurado sobre el dolor que le produce a esta madre abandonada o esta madre cabeza de familia. No nos sirve a pesar de que el tema sea muy potente. Necesitamos que todo lo que sucede en el escenario vaya en función de la historia y en función del clímax de la pieza. Estoy hablando en términos tradicionales, sí, pero toda pieza, por más desestructurada que sea, por más vanguardista que sea, siempre tiene que tener una regla y es la captación de la atención del público. Y en ese sentido, ¿cuál es el punto de giro más importante en su vida y en su historia? Cuando dejo de ir pues son muchos. Cuando dejo de ir a economía, a clases de economía y decido ya, solamente voy a hacer teatro. Porque además hizo como 4 intentos, ¿no? Sí. 4 carreras. Sí. Bioquímica, biología, ingeniería industrial, economía. Y había pasado a psicología, la nacional. Estaba bien ubicado, ¿ah? Estaba bien, pero siempre tenía el teatro. Cuando empecé bioquímica tenía teatro, cuando estaba en biología estudiaba teatro. Tenía grupo de teatro, siempre tenía grupos de teatro o estudios de teatro. Pero también tenía un miedo, que era precisamente como dedicarse solo al teatro. Claro, defraudar a mis papás. Y hablando de sus papás, su mamá, una mujer además muy valiente, dedicada a ser ama de casa, pero también a coser uniformes. Cuando se escucha una máquina de coser, ¿a qué escena de su vida lo transporta? Hay muchas. Esa máquina es como un ícono dentro de la historia familiar. Me recuerda mucho. Mi mamá, me acuerdo que compró esa máquina. Yo me enteré de esa historia una vez que me mandó comprar una aguja para la máquina. Y yo fui a comprar la aguja y creo que me costó 250 pesos, 25 pesos, creo que fue que me costó. Y se la llevé a mi mamá y dijo, ay, la aguja costó más de lo que me costó la máquina. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Era una máquina antiquísima. Sí, era una máquina muy vieja, pero servía y entonces mi mamá ahí cosía y contó la historia de la máquina, de cómo la compró a crédito, que iban a la casa cada 15 días y ella pagaba una cuota y cosía y pagaba la siguiente cuota y así la pagó toda. Usted nació en Fusagasugá, pero se viene muy chiquito para Bogotá y vive en el barrio El Restrepo. No hay nada más bogotano que... Yo creo que el barrio El Restrepo es supremamente bogotano. Claro. ¿Cómo fue ese barrio que le tocó vivir? ¿Ya existía el comercio que existe hoy en día de marroquinería y de zapatos y tal? Claro, yo me acuerdo que había una frase que decían, el Restrepo es el barrio más comercial del sur. Y eso para mí era como, guau, vivimos en lo mejor, en la raza. Cuando a los 11 años nos pasamos para Chapinero, para mí fue un golpe muy duro. Mi papá compraba mis papás, que es plata de los dos. Mis papás compraron una casa en Chapinero y nos vamos, y Chapinero en ese momento era lo que llamaba Gomelo Picao. Y yo estudiaba en el Colegio Nacional.
se llamaba Sergio Arboleda, no es la Universidad Sergio Arboleda, esa que hay ahora no, se llamaba Colegio Sergio Arboleda, que quedaba en Musú y para mí todo mi combo estaba en el sur, en Kennedy, Santa Rita, Floralia, 1 de Mayo, 68, Delicias, todo eso era... Fue un desprendimiento. Ese era mi combo y pasar al norte y que todos me dijeran, ay, Picao, que vive en el norte, que no... Era muy... Estaba perdiendo mi conciencia de clase. y fue como, ahí sí, fue una adolescencia bastante sola en el barrio, pero pues seguía con mis amigos del colegio. Entonces para mí el Restrepo era una cosa entrañable, la Navidad, en Navidad que salía toda la cuadra, que se echaba pólvora. En esa época pues no sabíamos el peligro que significaba. Y ya, y pasar a Chapinero con estas casas como tan cuidadas, con esos antejardines. Nuestra casa no era de esas, era una que se fue reconstruyendo poco a poco y que igual aprendimos a querer mucho. ¿Cuántos hermanos? ¿8? Fuimos 8, se murieron 3, quedamos 5. Pero cuando uno, y usted es el menor, ¿no? Soy el menor. Cuando uno es el menor entre 8, hay 2 opciones, o se cría solo o tiene 8 papás. ¿Cuál fue su historia? No, digamos que mi papá pues trabajaba afuera, mi mamá trabajaba en la casa, entonces sí me crié mucho entre mujeres. Toda digamos, mi composición, mi pensamiento, mi forma de relacionarme es mucho más por el lado femenino que el masculino. El masculino me parece un poco pues, agresivo, aburrido. Aburrido, sí. Pero igual... mi hermana Mariela, que es la que me sigue, pues fue como una compañera de muchas cosas, de juegos, de charlas, de todo eso. Mi hermana Fanny me enseñó a leer y escribir. Mi hermano Jairo me ayudó mucho, le interesaba mucho la parte artística que yo aparentemente tenía. Entonces me metía como a cosas y a cursos, o sea, les agradezco mucho. Mi hermano José trabajaba mucho durante el día, entonces con él trabajaba de noche además, con él la relación era de otra manera. Sin embargo, sí había mucho humor. Mi hermano José tiene un humor maravilloso y casi todos mis hermanos, o sea, los juegos son permanentes, incluso ahorita que han pasado muchos años, los juegos y la mamadera de gallo sigue siendo igual. La misma. Sí, sigue siendo igual. Y si pudiéramos definir, por ejemplo, a su papá Eustaquio, un hombre muy, muy estricto también, ¿no? Supremamente trabajador, pero muy estricto, ¿cómo lo definiría? Muy estricto, lo que pasa es que yo... Pero usted era muy juicioso. Yo no hacía nada, yo no hacía males, no era indisciplinado, tampoco era súper disciplinado, ¿no? Era ahí, no hacía mucho ruido. Entonces mi papá es un tipo sí como firme, pero también de una gran dulzura. Yo lo cojo a él, pues me tienen a los 43, 44 años mis papás, entonces ya los cojo como en una curva más calmada. No es esta beligerancia con el que le tocó a los otros mis hermanos, que sí había estos castigos físicos horrorosos que se acostumbran y que aún hoy todavía hay quien los pide. Que vuelvan ese tipo de castigos, que vuelva ese tipo de violencia y de educación, como si eso solucionara nuestros problemas. Pero sí, a mí me tocó, digamos, una parte más tranquila. Y ya después nos volvimos de alguna manera cabezas de familia con mi hermana. Sí, mis papás envejecieron y entonces ya tratábamos de hacer todo para que tuvieran una muy buena vejez y tuvieran una vejez muy buena con viajes, con vacaciones, con buena comida, con salida, con muy buenas navidades, porque para nosotros la Navidad es una cosa importante. Toda mi familia es católica, yo no. Nosotros tenemos un grupo que se llama Ateos Pesebristas. Así, a mí me contaron que de los pesebres lindos de Bogotá, el de Fabio Rubiano. ¿Ah? Sí, tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué defendemos. No creemos en Dios, pero sí en el niño Dios. Entonces es como un homenaje a la infancia. Los pesebres son escenografías. Son obras de teatro completas, o sea, y casi todos los que estamos en el grupo tenemos mucho que ver con el teatro, o diseñadores, o artistas gráficos. No, me imagino esos pesebres, Fabio, porque ¿todavía le tiene miedo a los payasos o ya no? No. Eso era de niños. Eso fue solamente cuando vino Pablo VI, creo, o bueno, una cosa. Sí. ¿Lo asustaban los payasos? Sí, pero yo no sé por qué resulté siendo payaso. Detrás de todo hincha hay una historia. ¿Cuál es la historia que usted tiene con su amor por Millonarios? Yo creo que fue por mi cuñado. Toda mi familia es de Santa Fe, bueno, a excepción de mi hermano, digamos, la familia nuclear
papá, mamá, hijos. Todos son de Santa Fe menos un hermano. Y yo me volví hincha de Millos por mi cuñado. Además, cuando yo era muy niño estaba todo el boom de Millonarios, Willington Ortiz. Eran como mega estrellas. Y confiésenos, ¿es verdad que ha dejado de ir a ver funciones de teatro por irse al estadio o por ver partidos de fútbol en la casa? Hay prioridades. ¿Ah, hay sí? prioridades, sí señora. Primero el fútbol. No, eso no lo he hecho. Igual con el fútbol, que el fútbol siempre ha sido un enemigo del teatro, porque cuando hay partido nadie va a teatro. A nosotros nunca nos ha ido mal con eso. Hemos estado en Mundial, me acuerdo un partido donde Colombia definía si iba o no al Mundial, era el partido definitivo. Y ese día se nos llenó la sala y pusimos función extra y se nos volvió a llenar. Y era un partido definitivo donde decimos, no peleamos, podemos convivir los dos. De acuerdo, esa es la realidad. Una pausa y ya regresamos. Fabio Rubiano esta noche en Confesiones. Siendo Fabio el hermano menor de mi mamá, resultó ser como el hijo mayor de mi papá. Entonces, los pocos años que me lleva de edad, pues los disfrutó él siendo como el primer hijo de mi papá hasta que nací yo y le quité ese lugar un poco. Hay cosas que todavía hacemos, de las que hacíamos desde, no sé, los 80s, ver películas, desde que tuvimos el primer Betamax, yo qué sé, que me iba a visitar a mi casa para que alquiláramos películas, él ya podía alquilar y yo no podía alquilar, entonces veíamos películas y varias cosas. Y también después del almuerzo familiar de los domingos, pues íbamos a cualquiera de los teatros que había en Chapinero, el Cinelandia, el Astor Plaza, el Royal Plaza, el Metro Riviera, a ver la película que estaba en cartelera, cosa que pues todavía hacemos. Cuando estaba mi papá en Bogotá, el almuerzo familiar de los domingos donde mi abuela, la mamá de Fabio, se hacía y cambiábamos el cine dominical por ir al estadio y nos íbamos caminando, era hacer un paseo divertido desde la casa de Chapinero, desde la casa de la 66 hasta el Campín. A Fabio agradecerle su existencia no solo para la familia, que eso es una gran cosa, sino para toda la gente, para una sociedad como la colombiana que necesita lugares donde se vea reflejada y donde se vea plasmada su manera de ser. Continuamos en Confesiones, vemos como casi un hermanito suyo chiquito. Sí, terminó siendo mi hermano. Yo me acuerdo que a mí me dejaban cuidándolo. Él se ríe, me imagino esas cuidadas. No, era insoportable él era el pilo, yo era el bobo. ¿Ah, sí? Después se volvió caballerosísimo. Me quedaron dudas de las películas que usted podía alquilar a los 18 años y él no. No pedíamos porno. ¿No? ¿No veían porno? No veíamos porno, era por lo que uno podía ir a Betatonio, alma bendita Betatonio. A sacar los Betamax. A sacar el Betamax. Pero a los 19 años usted empezó como a despertarse, tuvo un bar de salsa. Tuvimos un bar de salsa con un socio de Ratonera? teatro, La Ratonera se llamaba, en honor a los amigos. Gran nombre. Al público que iba a ir. Sí, eso era para nuestra sorpresa, eso se llenaba de lunes a sábado. De lunes a sábado, en esa época no había hora zanahoria y... ¿Pero vendían el trago o lo regalaban? No, se vendía y no se fiaba. Yo hubiera podido fiar, mi socio no. Sí. Entonces ahí estaba, siempre había una parte disciplinaria muy fuerte. Y no, eso producía. El problema es que yo estaba en la escuela de teatro. Entonces no había hora zanahoria, era hasta las 4 de la mañana, se fumaba dentro de los bares. Entonces uno llegaba podrido al otro día a hacer estiramiento a las 7 de la mañana. Entonces ya llegó un momento en que dos cosas y tomaron la decisión de que yo como que le vendiera a mi socio, y era una que sí quería seguir estudiando teatro, que en eso influyó mucho Marcela Valencia, que ha sido como mi socia y compañera de toda la vida.
y mi profesor Epifanio Arévalo, que dijeron, bueno, ¿la noche o los bares o el teatro, hermano? Entonces se truncó mi futuro como joven empresario de sitios nocturnos. Sí. y no me dediqué al teatro. ¿Qué tanto sexo, drogas y rock and roll en su vida? No pude, yo nunca pude con las drogas, no pude, la marihuana me daba vómito. Entonces nunca pude como disfrutar eso que dicen que es tan rico. Sí, que da tanta risa. Sí, que da risa y que el sexo con marihuana es buenísimo. No, nunca pude. Sí me gusta, me gusta la ginebra y eso, pero como los fines de semana o de vez en cuando. El sexo fue tardío, casi 20 o 21 años. Ay, tardío. Sí, tardío con un tío, no. Pero además yo no le tenía miedo al SIDA, sino al embarazo. Entonces fui muy, muy juicioso siempre. Yo desde chiquito siempre tuve claro que no quería tener hijos, que era algo que producía pánico. Entonces sí lo logré. ¿Y hoy en día todavía le producen pánico a los niños? No, los niños a mí me gustan. Hicimos teatro infantil con Marcelo. ¿Tener un hijo? Sí, claro. Sí, claro, no quiero esa responsabilidad. Ya tengo varios en el grupo, en el teatro. Sí, el teatro es como una familia donde uno es un papá complaciente. A veces un poquito dictatorial cuando es necesario tomar decisiones duras. Pero sí, no. No, mi concepto de familia no incluye los hijos. Bueno, es supremamente respetuoso y válido, pero sí incluye obviamente las obras de teatro y sí incluye el arte, evidentemente. ¿Cómo es la historia de esa obra, Sara dice, que fue como esa obra que lo despertó a usted, que lo llevó por muchas partes del mundo? Vea. Pues qué bueno que se hable de Sara. Antes de Sara hubo una obra que llamó Mosca, que cuando el estreno mucha gente decía, uy, ¿cómo van a superar esto? Esto es muy bueno. Y empezamos y tuvimos giras por todo lado, por Alemania, por ¿La Brasil. escribió usted? Sí, ese es mi trabajo principalmente, escribir obras de teatro. Sí. Yo escribí Mosca, que es una versión del Tito Andrónico de Shakespeare. Y empezamos a girar por 30 países y eso dele y como que iba a ser ya la obra. Hicimos una comedia que marca otra cosa y de pronto como a los 8 años después, como 5 obras más, aparece Sara dice, que es la historia de un país donde se acaba el asesinato y siempre se escoge una familia por sorteo para que ellos escojan quién se debe morir para que se mantenga el equilibrio en la sociedad. Es una historia ficticia y nuestro eslogan es ¿a quién de su familia usted mandaría matar? Y cuando uno hacía esa pregunta, todo el mundo tenía respuestas. Buenísimo. Todo el mundo decía, no, a un hermano, no, a una tía, que no, a mi papá. No. Todo el mundo sí tenía una respuesta ¿Usted qué concreta. se contestó a sí mismo? Cuando se preguntó, ¿qué se contestó? Uy, hijo de pucha, yo no sé, no me acuerdo. ¿Esas obras de teatro son gestión de un productor ejecutivo colombiano o realmente cómo funciona para que ustedes o cualquier compañía de teatro pueda llevar las obras a otro sitio? En este momento, por ejemplo, tenemos Cuando estallan las paredes, y eso fue una coproducción con el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, que se hizo por gestión de Daniel Mique, de Daniel Álvarez Mique, el hijo de Fanny, que es nuestro productor ejecutivo. Digamos que ahí hay un apoyo económico muy interesante. La anterior obra fue Yo no estoy loca, que fue como recursos de Marcela y míos. La anterior fue Labio de Liebre, que fue una coproducción con el Teatro Colón. Nosotros pasamos un proyecto que nos presentamos en un congreso que se llama ISPA, International Society of Performing Arts, y ahí todos estaban encantados, los filipinos, los canadienses, los gringos, y todos querían producir. Ninguno salió con nada. El único que salió fue el Colón, que dijo, yo apoyo ese proyecto. Listo. Y digamos que de antes había becas con el Ministerio de Cultura, con IDARTES, pero hubo muchos años donde la producción era lo que yo llamo una producción idiota, y es que yo trabajaba en televisión, amasaba como una plata y con eso producía las obras. Entonces ahorraba un año. Que era como trabajar para hacer lo que usted quería hacer. Para lo del teatro, pero digo que es una producción idiota porque no estaba siendo en realidad un productor ejecutivo.
no era el que conseguía la plata, sino como que estaba invirtiendo mi propia plata en eso. Y sí había devolución, sí se recuperaba, pero así no se hacen las producciones. Y yo no soy productor, yo soy dramaturgo. Pero confiéseme algo, ¿actuó precisamente por necesidad? O sea, ¿la actuación en algunos casos de su vida fue por necesidad? ¿Como para ganar un billete? Sí. A veces sí. Porque de pronto el teatro, que es realmente la dramaturgia, que es sentarse a escribir, ¿no le daba el dinero que necesitaba pues para vivir? Sí, hubo una época en que fue muy dura. Y Marcelo dice, fue muy duro una época donde el teatro no daba suficiente porque es que no teníamos sede. Íbamos de teatro en teatro a ver dónde nos presentábamos. Nos presentábamos y teníamos una sala llena un mes y los resultados eran que quedaban, no sé, 15 millones, 12 millones. O sea, esto para repartir y eso, pues no daba. Había ahí algo que no funcionaba. Entonces fue que en un momento se decide, no, esto se tiene que mover de verdad como una empresa cultural. ¿Y extraña actuar? Yo actúo en mis obras y actúo porque me gusta actuar y porque estar afuera uno sufre mucho. Estar afuera viendo la obra uno ve todos los errores y quiere cambiar todos los días y vuelve locos a los actores y a las actrices cambiando todos los días cosas. Creo que un director tiene que ser lo más receptivo posible, si no, ¿para qué trabaja con grupo? O si no, uno montaría en 8 días. Y yo quiero que haga esto aquí, usted aquí, usted aquí, usted aquí, usted aquí. Lo conocimos por ejemplo, o lo reconocimos además por producciones como Vuelo Secreto, ¿no? Que era un tema basado en la comedia completamente. Comedia absoluta. Y lo suyo es en parte también el drama, o sea, el drama y la comedia, sí, etcétera, pero extraño un poco ese género, poderlo plasmar y hacer en televisión, por ejemplo. Es el mejor género que hay. Para mí es el más honesto. La comedia es el género más honesto. Es el donde se dice lo que se tiene que decir. Y consciente o inconscientemente nunca nos hemos podido desligar de él, porque a pesar de que nuestras obras trabajan temas muy duros, violencia, desplazamiento, masacre y todo eso, hay un contenido de humor. ¿De dónde sale? De un país como el nuestro, que es absolutamente absurdo. Sí, a uno le da risa que los líderes de la corrupción ahorita que estén diciendo que van a luchar contra la corrupción, ¿no? O que dicen que defienden todas las instituciones del Estado, pero todo el Estado está corrupto. Entonces, ¿cuál es la lucha contra qué corrupción, de qué Estado están hablando? Sí, es como todas las contradicciones que a uno le da como, a uno de verdad le da risa, o que los grandes criminales estén en contra del crimen, o sí, gente, o sea, con material historias. hay para hacer la comedia. Entonces eso, nosotros tenemos una carga de absurdo que genera una comedia permanente en nuestro país. Entonces, la comedia siempre está. Que se está planeando una país siempre. Y si pudiéramos encasillar su vida en un género, ¿cuál sería? ¿Su vida es una comedia, un drama? Un melodrama. De ese me lo cuenta más, me lo cuenta en el próximo segmento. Ya volvemos con el melodrama. Ay, Dios de mío. Fabio Rubial. Ay, Dios mío. Usted mismo lo dijo, aquí no le negamos nada a nadie. Llevo 17 años trabajando con Fabio Rubiano. Aparte de él ser un jefe de uno, pues uno siente es como si fuera un compañero, alguien más de la familia, porque él, por ejemplo, conmigo ha estado en las buenas y en las malas. Y es lo que él me decía, por ejemplo, como le dijera, en un tiempo, cuando yo estuve comprometida en un hogar que tenía, vivíamos pues muy mal con la pareja mía, un tipo muy maltratador. El jefe me dejó una enseñanza muy bonita. He estado con él en momentos buenos y he estado con él en momentos pues difíciles. Digamos, un momento difícil fue pues cuando la muerte del papá, que fue muy repentino. El señor salía a una cita médica y un momentico otro le dio un paro cardíaco y pues cayó en el parqueadero. Afortunadamente pues todavía no había subido al carro, pero pues fue de insofacto. No estaban preparados para eso, fue muy traumático. Pero pues él esas situaciones las sabe manejar por el humor tan especial que es que tiene él. Sale con unas cosas que tú vienes con dolor de cabeza, los problemas que trae al lado de él se le olvida. Porque es que tiene un humor pero muy bueno. Una vez también que yo llegué y le coloqué el almuerzo y por cierto se me olvidó colocarle los cubiertos y cuando me di cuenta
había abierto la servilleta y estaba poniendo un granito de arroz, un pedacito de pollo y un poquito de ensalada en la servilleta y comiendo con la... ¡Qué belleza! ¿Cuánto lleva con esta mujer en su vida? Oh, doña Amparo, sí, ya como más de 15 años. Más de 15 años. ¿Es la que más le dura? No, a Marcela no la desbanca nadie. Porque fuimos novios, esposos, ex esposos, pero siempre hay amistad absoluta. Doña Amparo, sí, ella digamos que entró como empleada, lo que llama la empleada, pero sí, desde el principio sabía que no quería que siguiera siendo empleada toda la vida. En este momento es jefe de cocina del teatro, y ahí hicimos un trato para que ella hiciera muchos cursos de cocina. Durante los 2 años anteriores hizo muchos cursos de cocina, entonces combinó toda la sabiduría gastronómica del Pacífico tradicional con alta cocina, entonces hace unas cosas maravillosas. Y ahora es jefe de cocina de esto. Me imagino que el siguiente paso es que se independice y tenga su propio restaurante. Pero eso dice, fíjese que usted lo dice muy rápido, pero uno lo escucha y creo que quizás los televidentes estén de acuerdo conmigo. Eso dice mucho de usted, porque uno siempre quisiera tener a esta señora ahí, porque es la que le sirve y no empujarla y no motivarla, sino simplemente está ahí. O si es la secretaria, pues es mi secretaria, no me interesa que estudie, y entre menos estudie mejor, porque es mi secretaria. Es quizá como el común del pensar de la gente. Lo que hace usted con ella, con Amparo, pues es muy valioso. Pues, es mucha generosidad de su parte. No, y de ella, es que servirle a alguien que no es de la familia, eso es muy bravo. Eso es muy bravo y debería uno pagar 10 veces más de lo que paga. Sí. Pero bueno, no, la idea es que sí, que haya ese progreso y detrás de ella viene otra y otra y otra, o si no, ¿cómo hacemos? Muere su padre, así como dice ella, sorpresivamente. Salía de una cita médica, le dio un infarto y ¿Sí? murió. Pero su mamá, digamos que sí vivió hasta los 96 años, Sí. también tuvo una muerte muy linda. En esos términos, ¿cuál es más dolorosa? ¿Esa muerte repentina o la que uno ya conscientemente dice, bueno, ya va siendo el momento, la hora? Y es muy duro, las dos cosas. Uno, digamos, mi papá se muere y no le da uno tiempo de pensar. No le da uno tiempo de pensar a qué hora se iba a morir. Con mi mamá sí como una relación tan larga, porque ella se quedó sola y como tan entrañable, sobre todo la de ella con mi hermana. Mi hermana decide quedarse con ella. No es que le tocó, es que ella decidió. Sí, pues es su proyecto de vida. Sí, no, entre otras cosas, porque ella es economista, administradora, se pensionó y dijo, casarme, no, ahí con un viejo y que lo esté a uno jodiendo. Inteligente, inteligente. Viejo feo y que lo esté a uno jodiendo. La soltera más feliz que conozco. Sí. Y la pasaba muy bien con mi mamá y tenían tensiones y distensiones, pero era como una forma de vida. Y sí, no, mi mamá siempre tenía hambre. ¿Sí? Sí, cuando íbamos al médico decía, mi mamá tiene un problema de alimentación, come mucho. Pero no era gorda ni nada, ¿no? Buena abuela. Una viejita y normal. Y todo, y un día empieza como... Mi hermana me dice, yo estoy viendo rara a mi mamá, la conocía perfecto, está como pensativa, se queda como quieta y todo eso, y se la llevó al médico. La lleva al médico y mi mamá, ¿pero qué pasa? No vamos, mamá. Se la lleva y antes de salir dice, ay, venga, estas fresas. Y comió. Llegó a la clínica y como que dijo, yo tengo hambre. Se recostó, se empezó a ir. Se quedó dormida. Se quedó dormida. Muy lentamente. Estábamos ahí los dos. Y mi mamá se está muriendo. Entonces, bueno, entonces está la opción esa de que si le ponen, si la entuban, todo eso. Y mi mamá se había dicho, esto se lo hicimos una vez, que le pusimos un ventilador una vez que le dio una crisis y dijo, no me vuelvan a hacer esto, pero, mejor dicho, no van a hacer esto nunca más. Entonces ya no, incluso lo dudamos en un momento de que la pasaran y la entubaran y le hicieran todas esas cosas dolorosas. Y dijimos, no es una garantía y este sufrimiento no se lo vamos a volver a dar. Y además ya estaba lejos. Estaba lejos y se fue, tranquila. Nuestros papás nos enseñaron a morir, que es muy importante. ¿Y Sí. cómo aprende uno a morir? Sí, yo creo que ellos
hay una cosa que yo digo que a veces se me burlan, es que yo quiero morir sano. Yo quiero morir sano. Sí, y yo lo me entiendo cuido. perfectamente. Y no quiero morir con dolores, y mis papás no murieron con dolores. No critico a quienes mueren así, es su decisión de vida. Hay gente que dice, mi cuerpo es para gastármelo y me lo va a gastar como sea, en rumba o con perico, y es su decisión. O me lo va a gastar trabajando, o me lo va a gastar no haciendo nada, me voy a quedar aquí quieto, me pensioné y aquí me quedo. Es su decisión. Pero a mí me gusta la de mis papás, que la pasaban muy bien y comieron muy bien y se cuidaron. Y en un momento, chao. Eso me parece interesante. ¿Y le tiene miedo a la muerte? Sí, claro, como muchas personas, aunque antes de un estreno uno la desea. Pucha, ¿qué hago acá? ¿Por qué no me muero ¿En ya? qué me metí? Ay, pucha, ¿esto cómo va a salir? Tanta presión que hay antes de un estreno, pero igual es la adrenalina que uno dice, ¿cuánta gente no quisiera estar aquí? Ese telón cerrado, 1000 personas allá afuera y uno... Nos tocó, hermano. Hagámosle, tra. ¿Y el peor estreno que ha tenido cuál ha sido? Uy, fue una cosa dolorosa que nos pasó con una pieza que se llamaba Pinocho y Frankenstein. Le tienen miedo a Harrison Ford. De las obras que más hemos ensayado, en la que más hemos invertido. ¿Qué actores estaban ahí? Muchos de los que hay ahora, Marcela Valencia obviamente, Liliana Escobar, Jack Tugmanian, estaba Fercho García, un gran actor que después se murió. Estaba, ay Dios mío, Julián Caicedo, que era de la Universidad del Valle, estaba yo, estaba Nicolás Cancino, bueno, se me debió olvidar uno. ¿Y qué pasó? Como a las 3 de la mañana que estaban montando unas guayas para unas cortinas, un tubo, un tubo de la tramoya reventó una guaya y se cayó todo. ¿La escenografía? Todo lo que teníamos colgado, todo lo que teníamos colgado, todo se basaba en unas telas que se colgaban. Entonces nos tocó todo de afán y eso fue un caos. Fue un caos el día del estreno y creo que fue una lección muy dura. Fue una lección, yo digo, el peor día de mi vida. De ahí al día siguiente yo corté 45 minutos, simplifiqué cosas, y el día siguiente salió perfecta, como la habíamos soñado. Pero ya los grandes invitados no habían ido. Ya dijeron, no, pues. ¡Qué dolor! Sí, fue una situación muy dura, un momento muy potente de una prueba. Entonces, va a seguir haciendo esto, mira lo que se va a enfrentar. Y a partir de ahí es que no llegamos a un estreno sin que todo esté listo, ni locos. Ni locos. ¿Pero qué aprendió? ¿Que no puede acelerar las situaciones o cuál fue la gran lección? Que las cosas se muestran cuando estén listas. Obviamente uno nunca está completamente listo, pero en ese momento tenemos que estrenar porque hay 30 invitados internacionales dentro de todo el público que son los directores de no sé cuántos festivales. Y no podemos aplazar esto. Salimos como salimos, hemos ensayado tanto que no. Y no, lo que tenía que fallar falló. Y sí, o sea, era un poquito caótico. Hubo gente que vio ese estreno y dijeron, a mí me gustó, sí, había problemas, pero yo no vi tantas cosas. Sí, bueno, luego a todos esos festivales volvimos con otras obras. Y esta pieza se quedó ahí como un recuerdo. Igual la seguimos mostrando y seguimos girando ya en una nueva versión. Nos desquitamos en otros festivales a donde fuimos que la pieza funcionó muy bien y nos daban pues ¿Y tiene pesadillas nocturnas con obras de teatro que no le salen bien? Sí, claro, de los textos que no salen, del público que abandona la sala, El espectador que está bostezando. El espectador que se duerme, no, eso sí ha pasado. Es el que se duerme y termina la hora ¡bravo! Es el que más aplaude, 6 minutos. Fabio, hablemos de su melodrama en serio. ¿Cómo puede hacer uno para acercarse a un hombre como usted, teniendo al lado una mujer como Marcela de toda la vida, que es, como dice usted, su amiga, su esposa, su exesposa, su socia, ¿no es como un fantasma ahí latente? No es un fantasma, es una presencia real. Y Marcela tiene una cosa que es difícil encontrar en el mundo, pues yo no conozco a nadie así, la verdad, a nadie. Y es que siempre dice la verdad. Entonces es una cosa como aterradora.
Es como, a uno le da miedo porque no existe, el término diplomacia no existe. Entonces uno sabe exactamente a qué atenerse. Entonces, ¿Y le critica a las novias? no, ella no se mete mucho en eso, a menos de que me vea mal. A menos de que me vea mal, entonces, ¿qué le están haciendo? O sea, ¿qué está pasando? Sí, igual de aquí para allá, si yo veo que a alguien le hace daño, pues ahí entro yo a intervenir. No, pero como es una mujer muy fuerte, mi pareja en este momento es una mujer muy fuerte, es una santanderiana, entonces creo que se entienden muy bien. Creo que hablan el mismo lenguaje de claridad, donde no hay hipocresía por ningún lado. Si a alguien le cae mal, pues no le va a dar risas. Claro. Sí, alguien describía a Marcela muy bien, dice, si Marcela llega de mal genio, cuando trabajamos en un canal, si Marcela llega de mal genio, saluda mal al celador. Y después entra el presidente de la compañía y también lo saluda mal. Entonces, pero también es una gran claridad. A mí me sorprende. ¿Hablamos de Petra después de la pausa? Por favor. Hablamos de Petra, el teatro. Ya volvemos. Una pausa. Yo creo que el teatro es una parte muy importante en la vida de Fabio porque es su modo de expresarse, el modo más eficaz que él ha encontrado para identificarse ante la sociedad. Entonces creo que es un camino en el que él está, es una vía, es un transporte para expresar todo lo que él piensa. Es una persona absolutamente crítica. Y creo que tener una sede siempre es un sueño para los grupos bogotanos y colombianos y de todo el mundo. Y al principio nos preguntábamos mucho por qué se demoraron tanto en hacerlo. Si uno dura 30 años para tener una sede, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que durar tanto tiempo? Y nos dimos cuenta que terminó siendo algo positivo, porque ellos han pasado por absolutamente todos los teatros de este país y por muchos teatros alrededor del mundo. Y todos esos amigos que quedaron por todos los teatros, cuando ellos dijeron vamos a abrir una sede, todos se ofrecieron a ayudar. Decir una sola cosa sería injusto para todo lo que él ha significado en mi vida. Pero sobre todo ha sido como una gran sanación después de haber estado con muchas parejas machistas. Fabio, usted sabe que yo lo quiero y esas cosas. Después le digo otras cosas. Le mando un beso. Ahí está Sandra, ¿no? Sí. Abogada. ¿Cómo la conoció realmente? Ella era periodista de Señal Colombia. Sí. Sí, y me hizo alguna vez un par de entrevistas y ahí se conectó y nada, y me enamoró y yo me enamoré de ella. Y en ese sentido, ¿qué tanto es su motor para que usted siga con el tema de Petra? Ella decía, mire, duraron 30 años para sacar este proyecto adelante, ahora lo están haciendo. ¿Qué tanto es realmente el motor y qué tanto necesita usted un motor en la vida? Sandra es la jefe de sala del Teatro Petra. Es la jefe de sala y tiene el carácter y la consistencia para resolver. Resuelve muchas cosas, porque a pesar de ser una sala pequeña de 120 personas, siempre hay gente que llega tarde después de la función, toca el tema de reservas, el tema de suministros, el tema de cuentas de cobro, trabajar con la taquilla, con tu boleta, con muchas cosas, y ella resuelve. Sandra decía unas cosas muy chéveres y es que parecía que, digamos, los espacios culturales es como un sitio de inclusión, donde entran, sí, hay una pareja de hombres besándose, o entran dos chicas cogidas de la mano, o sí, es multicultural, viene un grupo afro de Cali directamente a ver la obra, existe como una combinación ecléctica, como es la misma sala, que hay un mueble de diseño de 5 millones y hay otra mesa que se sacó de un campo de tejo. Entonces sí, como la inclusión de todo el país, entonces es una cosa muy bonita, son obras
obras donde a alguna gente le gusta, a otros no, se quedan después de la obra, se discuten entre ellos, entonces es un espacio sobre todo creativo y un espacio para hablar, para construir, para discutir, lo cual es muy interesante. Yo siento, no sé si usted está de acuerdo, la audiencia, que el teatro, es decir, que el espectador de teatro ha crecido, que hoy en día hay más espectadores que hace unos años, que no sé, en los años 90, incluso de los 2000. ¿Hay más cultura del teatro? Hay mucha más. Hay mucha más. También Enrique Buenaventura decía, lo que pasa es que ahorita hay más gente. Pero sí, hay más público y sobre todo, digamos que los nuevos creadores, cuando nosotros arrancamos con Marcela, uno miraba a ver qué teatro lo dejaba presentar. Ahora los nuevos creadores no. O sea, la presento aquí en mi sala, le pido un bar a un amigo o la presento en el patio de mi casa me apropio de espacios alternos y entonces muestro mis cosas y hay mucha creación, hay mucha más libertad. Creo que ayuda los festivales, el internet, comprender un poco más el mundo, saber la posición de Colombia ante el mundo, porque uno se sentía un poco pequeño frente a las propuestas de los demás países o de Europa, y resulta que no. Cuando uno empieza a girar y empieza a ser admirado, el trabajo, no hablo del mío, sino como del teatro colombiano en general, en cuanto no simplemente como una propuesta ni folclórica ni tradicional, sino con propuestas contemporáneas, en propuestas renovadoras. Entonces uno dice, listo, formamos parte del mundo. Eso ayuda a que el teatro se renueve, a que haya nuevas propuestas y a que la gente ya no le asuste ir a teatro. Pues Fabio, la verdad es que queríamos agradecerle así, mirándonos a los ojos por ese Petra, porque sí, ha hecho usted mucho por la cultura de este país y se ve reflejado ahora en esa sala de 120 espectadores, pero también en su vida, en sus obras y en esa historia que hoy nos contó. Muchísimas gracias. Nada hubiera sido posible sin Marcela, que ha sido el gran motor de todo esto. La fortaleza, la decisión, la puntualidad del cable a tierra. Aprendan todos los ex a valorar, ¿cierto? A esas parejas que están ahí al lado y que siguen luchando juntos, porque cuando uno termina con alguien, termina emocionalmente, pero los sueños continúan, ¿no? Sí, continúan. Y aparte de todo, Marcela es una actriz impresionante. No es sino que miren redes, todo el mundo, ¿quién es esa mujer? Claro que sí. Fabio Rubiano, esta noche en Confesiones. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Adiós.